somos amonestados para no olvidar a Dios. Bendiciones, el Ministerio Proyecto Vida te saluda. Yo soy Christopher Vera y esto es Visión Atalaya. El día de hoy vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 8. Vamos a estudiar los versículos del 11 al 20. Y estos versículos nos hablan de una amonestación, de una llamada de atención para todo hijo de Dios. Así que vamos a comenzar leyendo los dos primeros versículos de este pasaje. Estos versículos dicen: Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Sigamos con el 13. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente. Bien, estos tres primeros versículos nos hablan de que tenemos que tener presente a Dios en todo momento. No podemos olvidarnos de Dios cuando Dios comience a prosperar nuestras vidas, porque tenemos que entender que esa es la clave de la prosperidad, la obediencia a los mandamientos de Dios. No podemos poner nuestra mirada en la bendición en vez de Dios, porque cuando hacemos esto podemos dejar de obedecer la palabra de Dios, porque nuestra mirada está en el lugar incorrecto. Y cada vez que nuestra mirada está en el lugar incorrecto, es decir, cualquier otra cosa que no sea Yeshua, nos vamos a terminar desviando. Entonces, por eso dice el 11, cuídate, guárdate, ¿sí? De olvidarte de cumplir los mandamientos de Jehová tu Dios. No podemos poner la mirada en la abundancia en la que podemos estar viviendo y sacar la mirada de Dios. No, porque no me falta nada, tengo 2 carros ya, tengo una casa propia, ya dejé de alquilar, tengo a mis hijos en escuelas privadas. Y al poner mi mirada en todas esas bendiciones que vinieron de parte de Dios, por la obediencia a su palabra, y decir, bueno, ya no necesito a Dios, como vamos a aprender más adelante. Así que, sigamos leyendo. Vamos a leer el capítulo 14, que dice: Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando ponemos la mirada en la bendición y no en nuestro Dios que nos bendice, nuestro corazón va a terminar enorgulleciéndose. Pero aquí algo importante: no tenemos que olvidar lo que Dios hizo por nosotros. El primer recordatorio que nos hace Dios en este pasaje es que Él nos libertó. Él nos sacó de la esclavitud de Egipto. Pero hermanos, yo no estuve en Egipto. Había un Egipto espiritual por la cual Dios nos sacó a todos. Esa es la esclavitud del pecado. Nadie podía ser libre por sí solo. Dios nos libertó. Tal cual se lo hizo Israel. Israel no podía liberarse de la mano de Egipto por sí solo. Necesitó de la mano poderosa del Dios verdadero, del Eterno. Y eso también sucedió en nuestras vidas. Nosotros no podíamos decir, bueno, ya quiero dejar de pecar. No. Dejamos de pecar cuando Cristo vino a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no tenemos que olvidarnos de Dios? ¿Por qué no podemos poner nuestra mirada en las bendiciones que sí son buenas porque obedecemos la palabra de Dios? Pero ¿por qué no poner la mirada en esas bendiciones? Sino permanecer viendo al Eterno, porque fue el Eterno, nuestro Dios, que nos sacó de la esclavitud. No fueron los 2 carros que puedas tener, no fue la casa propia que puedas tener, no es el buen trabajo que puedas tener, no. Dios el Eterno fue el que nos sacó de la esclavitud del pecado. Y gracias a eso podemos vivir en paz, en tranquilidad, en salud, sirviéndole a nuestro Dios. Amén. Veamos el versículo 15. Dice: Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Sigamos con el 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. 2 cosas podemos ver en estos 2 versículos. Primero, el que nos sustenta es Dios.
Dios es el que nos provee. Él es nuestro Shaddai. Entonces, no podemos creer o dejarnos engañar por el enemigo de que hay otras fuentes que nos sustentan. Hay un salmo que dice: todas mis fuentes están en Dios. Porque Dios es la fuente de mi sustento. Él me da para pagar la escuela de mis hijos. Él me da para pagar todo lo que está en mi casa: luz, agua, internet. Él me da para poder comprar un carro. Hay que entender eso, que Él es el que nos provee. Dice estos versículos que el que se encargó de sustentar a Israel en el desierto fue Dios. Donde había muchos peligros, Él los protegió. Donde había necesidad, Él les proveyó de agua. Dice que sacó de la roca agua para que bebiesen. Y que los sustentó con maná, el pan del cielo. Entonces, asimismo, luego de ser libertados del pecado, tenemos que pasar por un desierto. Desierto donde somos procesados y equipados para poder hacer la obra de Dios. Y aquí estos dos versículos nos permiten entender que en este desierto Dios no nos abandona. Dios no nos manda al desierto solos. Él va a estar ahí, porque Él sabe que en el desierto solos vamos a perecer. Dios es un Dios bueno y no podemos olvidarnos de esta bondad suya, que en el desierto Él nos va a sustentar. En esos momentos de dificultad, en esos procesos, en esas adversidades, Dios siempre va a estar ahí. Siempre vamos a poder aferrarnos de la mano de Dios, porque Él se va a encargar de suplir todo lo que necesitemos para poder pasar de ese desierto a la tierra prometida. Y al final del versículo 16 nos habla el propósito del por cual pasar este desierto. Y como ya habíamos dicho, es para capacitarnos. Es para ser maduros, para poder ser competentes para la buena obra de Dios. Porque dice: afligiéndote para la postre hacerte bien. Y es que el proceso duele, el proceso cuesta. Todo esto puede ser causa de tristeza y de aflicción, sí, pero el propósito de Dios y la visión de Dios, que va mucho más allá que la nuestra, es para que después nos gocemos. Porque cuando somos capacitados y procesados y pasamos este proceso, vamos a poder gozar, disfrutar de la bendición de ese proceso que Dios hizo en nosotros. Y vamos a leer el versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El 17 nos muestra la condición de una mente y de un corazón que desviaron su mirada de Dios, que pusieron su mirada en las riquezas que obtuvieron y dejaron entenebrecer su mente y volvieron y dejaron entrar pensamientos como estos, ¿no? Yo alcancé todo esto. Esto es gracias a mí. Si yo tengo todo lo que tengo, es porque yo soy pilas, yo soy inteligente, yo soy capaz. No hay nadie como yo. Si yo soy como soy, es porque yo me he esforzado mucho. No, este pensamiento no puede estar en los hijos de Dios. Eso es normal en el mundo, no en el reino. Los hijos de Dios deben entender que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y todo lo que somos también es gracias a Dios. Porque Él fue quien nos sacó de la maldad y puso de su esencia en nosotros. Y gracias a esa esencia somos misericordiosos, podemos perdonar y pedir perdón, podemos ver con pureza, podemos entender la palabra, tenemos ese sentir de ayudar a los demás. Es gracias a la esencia de Dios en nosotros, no es nuestra. Entonces, el versículo 17 nos muestra la condición a la cual no tenemos que llegar, porque no fue nuestras fuerzas, no fue nuestra inteligencia, ni nada de lo que hayamos hecho que nos haya traído hasta donde estamos, sino la gracia de Dios. Amén. Vamos a seguir con el versículo 18. Dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ahí está. La Biblia es clara, hermanos. ¿Quién nos da la capacidad de hacer las riquezas?
si no es nuestro Dios, el Eterno? Y es que fue en el desierto donde Él nos equipó de toda herramienta, don y habilidad para hacer las riquezas. Nosotros no nacimos con esa. Él nos formó, Él despertó eso en nosotros. Y hay que entender eso. Como dice el versículo 18, entender que es Dios que da la capacidad de hacer riqueza con su guía, con su favor, con su dirección. Es Él, no nosotros. Así que si nos va bien en el trabajo, es gracias a Él. Si tenemos buenos ingresos económicos, es gracias a Él. Si tenemos la oportunidad de tener a nuestros hijos estudiando en colegios o escuelas, es gracias a Él. Aún si tenemos hijos, es gracias a Él. Si tenemos una casa donde vivir, es gracias a Él. Si tenemos un vehículo por el cual transportarnos, es gracias a Él. Si tenemos dinero para pagar el bus o taxis, es gracias a Él. Todo es gracias a Él. Él nos da la capacidad de hacer riqueza. Él mueve el corazón de personas para que se nos abran oportunidades. Él pone favor con nuestros jefes para que se nos abran oportunidades. Es Él, no nosotros. Nuevamente, Dios nos da la capacidad de hacer riqueza. Es Él que nos da la inteligencia de cómo realizar nuestro trabajo, ¿sí?, con eficacia. Él nos da la capacidad de hacer riquezas, entendiendo cómo tengo que desempeñar mi trabajo. Y esto debe estar claro en los hijos de Dios. El mundo no lo reconoce y el mundo no lo tiene, pero los hijos de Dios sí. Amén. Y vamos a ver las advertencias finales en el versículo 19 y 20. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Vemos la advertencia que nos da el Señor. Por eso no podemos decir que el Señor es malo, que el Señor no nos ama. Si viene algo es por la desobediencia nuestra, por no prestar atención a lo que Dios nos está hablando. Dice que si nosotros nos olvidamos, ¿sí?, de que es Dios que ha sido bueno con nosotros, si nos olvidamos que Él nos sacó del pecado, si nos olvidamos que Él es el que nos provee y nos protege, si nos olvidamos que todo lo que tenemos y somos es gracias a Él, vamos a terminar corrompiéndonos. Y esto nos va a llevar a tener dioses falsos. Nuestra familia, nuestro trabajo, el dinero, los vicios, cualquier cosa. Y vamos a terminar inclinándonos, adorando. Adorando tiene que ver con compromiso. Inclinarse tiene que ver con postrarse. No es que mi familia se enoje, yo quiero complacer a mi familia. Y así, los hijos, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, ¿sí?, se vuelve nuestro ídolo. Y es a este ídolo que vamos a estar adorando y no a Dios. Nosotros fuimos diseñados únicamente para adorar al verdadero Dios, al Eterno. Solo ante Él tenemos que inclinarnos. Solo ante Él, solo a Él tenemos que servirle. Solo a Él tenemos que adorarle. Pero si nos corrompemos y adoramos a otras personas o a otra cosa que no es Dios, dice la palabra que seremos destruidos. Como los otros pueblos que estaban en la tierra que Dios le iba a dar a Israel. ¿Pero por qué? Porque estos pueblos eran idólatras. No adoraban a Dios. Ellos no tenían a Dios como centro, porque ese es el lugar de Dios. Dios no tiene un primer lugar, un segundo lugar, no. Dios es el centro de todo. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Ahora, cuando sacamos a Dios de ese lugar, ahí viene el problema. Porque automáticamente vamos a poner otra cosa. Ya viene todo el problema de la idolatría e inclinarnos ante otras cosas y ante otras personas que no es Dios. Y eso nos va a llevar a la destrucción. Entonces, es importante entender esta amonestación, como dice al final, hacer Shema, prestar oídos y obedecer. No podemos olvidarnos de que es Dios que ha hecho todo en nuestras vidas. Toda la grandeza que podamos tener es de Dios. No hay méritos nuestros, hermanos.
debemos permanecer con un corazón humillado delante de Él. Ese es nuestro lugar y ese es el lugar de Dios. Dios es el que debe ser exaltado y glorificado. Nosotros debemos estar postrados adorándole, tal cual se lo hace en el cielo. Eso lo vas a poder aprender si lees Apocalipsis capítulo 4. Todo el cielo adora a Dios, reconoce la soberanía de Dios. Y ese es el diseño de vida para los hijos de Dios. Así no nos vamos a olvidar que fue Dios quien nos ha dado todo. Amén. Bueno, hermano, espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Y nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga. Shalom.